Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El tema de hoy es el panorama de la interculturalidad en el Perú, y para dialogar y conocer más sobre el tema hemos invitado a la coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización, CIDIR, la profesora Modesta González. Modesta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar el tema con la explicación un poco de qué es la interculturalidad. Bueno, para poder entender la interculturalidad es importante primero entender qué es la multiculturalidad, porque la multiculturalidad es lo que surge primero como una respuesta a las necesidades de un sector de la población, ¿no? Que se ve vulnerado en sus derechos y en consecuencia el Estado, respondiendo también al pluralismo cultural que existe en su territorio, genera una política de Estado que es la multiculturalidad y que lo que busca es precisamente el reconocimiento de estas etnias y la diversidad de culturas que existen en un territorio determinado de una nación. Y lo que propone es, en cambio, reconocer que existen diferentes, reconocer que existen no una cultura, sino varias culturas dentro del territorio nacional, que no existe una sola etnia o que no existe un grupo humano que tenga mejores condiciones o esté en superioridad de otras, sino que dentro de este territorio existimos personas de distintas etnias, ¿no? O que provenimos otros tantos de distintas etnias. Y el reconocerlas es fundamental para poder, a partir de ahí, promover la diversidad, el respeto por las culturas, ¿no? Profesora, ¿y por qué parece ser que nuestros gobernantes hubieran desconocido esta variedad cultural, ¿no?, del Perú? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cuál sería la explicación, ¿no? Mira, frente a esto, es verdad, yo he leído algunos textos interesantes de la época de la colonia, o sea, finalizar la época, o sea, al inicio de la colonia, los únicos que se preocuparon por las comunidades, las otras culturas, como diríamos ahora, fueron los religiosos, los que llegaron producto de la evangelización. Y hay que recordar también, muy a pesar de muchos autores que no dicen esto, y es que los procesos de evangelización llegaban acá, se preparaban en la Universidad San Marcos, aprendían el quechua, y a partir de que aprendían el quechua, aprobaban que efectivamente ya estaban hablando el quechua y recién podían ir a evangelizar. Pero ojo, ahí ya había un problema, y era que los evangelizadores, como los conquistadores y luego los que ya llegaron con la administración de la colonia, no llegaron a la selva. Solamente se llegó hasta la sierra, hasta la zona andina. Por favor, explícanos qué es la interculturalidad. Bueno, una vez surgida ya la multiculturalidad como reconocimiento, como política pública, entonces surge la necesidad de realizar acciones concretas para poder hacer efectiva la multiculturalidad. Y en ese sentido surge la interculturalidad, que es el diálogo, que es la interacción, ¿no es cierto?, la comunicación activa con el otro. Si yo lo reconozco, yo dialogo con él, yo lo valido, ¿no? Entonces lo hago parte de mi cultura también. Él me hace parte de su cultura, yo lo hago parte de mi cultura. Y entonces lo acepto. Y eso es parte, y esto se hace a través de muchas acciones que no solamente las tiene que hacer el Estado las tiene que propiciar ciertamente, pero también son acciones que las debe realizar la sociedad civil, el sector privado, las propias comunidades, ¿no? ¿Por qué pareciera que en nuestra realidad nacional los gobernantes han desconocido a estas variadas culturas? Bueno, en primer lugar, como te decía, lo comentaba antes, es por un desinterés, en primer lugar, de nuestras zonas más alejadas, ¿no? El Perú era Lima, durante mucho tiempo fue así, desde que es un estado independiente, y el conocimiento de las zonas andinas y la selva han tomado su tiempo, ¿no? Es más, la selva ha empezado a tomar conocimiento, forma, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX, ¿no? Por eso las normas sobre la protección de nuestras culturas originarias surgen
en el siglo XX, hasta antes, no hemos tenido mayor protección de nuestras culturas o etnias del país, ¿no? Justo eso quería preguntar, ¿desde cuándo se nota un avance significativo en la materia de legislar a favor de estas comunidades? Bueno, en el siglo XX, la Constitución de 1920 y la Constitución de 1933 ya empezaron a hacerle un reconocimiento a las comunidades indígenas. Pero luego, con el gobierno de Velasco, además que genera toda una revolución con el tema del indígena, porque suprime la concepción de indígena por la de campesino, ¿no? Porque para darle una mayor dignidad, digamos. Pero también, además, propone el tema de la educación bilingüe en la primaria. Pero, insisto, hasta ahí todavía todo tiene que ver con principios, ¿no? Con normas que están inspiradas en un derecho, con un reconocimiento, de los derechos de las comunidades, de nuestras etnias, de nuestras culturas. Pero en la práctica concreta del día a día, esto no se ha visto concreto. O sea, la interculturalidad, estas acciones concretas que le dan vida a la multiculturalidad del país, no se han visto de forma concreta, ¿no? Y esto yo creo también es un poco debido a la indiferencia, ¿no? Profesora, y en el tema de lo significativo, ¿qué nota usted que se ha dado pasos interesantes, contundentes a favor de estas comunidades? Bueno, ya con la última constitución que tenemos actualmente y el reconocimiento de las comunidades, además en nuestra legislación existe una normatividad especial para las comunidades nativas y campesinas, existe esta ley de educación, ¿no es cierto?, que exige también un trato distinto en la educación bilingüe. Se están dando mayores acciones interculturales, como por ejemplo, uno puede ver ahora en la televisión programas que están hechos en castellano, en quechua, ¿no? Y que son a través del canal de televisión nacional, que es TV Perú, y que se ve en todo el país, y que el programa se hace enteramente en quechua, ¿no? Y me parece que ahora se están haciendo en aymara y se está pensando hacer también en un idioma de la selva, ¿no? Lo que significa que este es un ejemplo de una acción intercultural concreta, ¿no? Pero estas acciones, es evidente que el Estado no puede hacer todas las acciones, no las puede, no solamente por un tema económico de presupuesto, sino también de competencias. Y entonces hay que buscar en las comunidades a los actores, los mismos jóvenes de las comunidades, que muestren su cultura, que no solamente muestren el folclore, que está bien, porque es parte, ¿no? Pero también es interactuar con los que estamos en otros lugares, ¿no? Y ojalá promover por ejemplo, una experiencia también muy buena y que muestra la interculturalidad es el EBI que tiene la Universidad Católica Sede Sapiense en Atalaya, ¿no? Que es una experiencia concreta donde se forman jóvenes de las comunidades Yines, Achánica, entre otras, y que luego pueden desarrollar su carrera profesional en estas zonas. Por eso la importancia de la multiculturalidad, porque son políticas públicas que lo que piden primero que nada es el reconocimiento, ¿no? Reconocer al otro y validarlo. Y entonces cuando se hace eso, entonces se hacen estas acciones concretas interculturales, como por ejemplo este programa de televisión, lo que hace nuestra universidad aquí, en el EBI, en Atalaya, ¿no? Y con otras acciones que se pueden ir haciendo desde la sociedad civil también. O sea, así como lo ha hecho la universidad, otras instituciones también pueden generar este tipo de acciones interculturales, o el Estado en convenio con instituciones privadas o en convenio con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De tal manera que se pueda desarrollar acciones de mayor impacto, ¿no? Muchas gracias por tu presencia en el programa.
hemos aprendido que el respeto es una clave fundamental para fortalecer la interculturalidad en nuestro país. Gracias por acompañarnos, síganos a través de UX TV.